¿Qué ocurre en el mercado de renta fija? Su volatilidad está totalmente disparada. Los bonos del Tesoro americano a 20 años han caído a su menor nivel en más de un mes. ¿Están descontando algo que no lo está haciendo la renta variable? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 1 de julio de 2024 y en este momento son las 21:26 hora española, 15:26 horario en Nueva York. El día de hoy tenemos que hablar pues evidentemente de esos bonos. Estamos viendo cómo la volatilidad está totalmente disparada con respecto a la volatilidad de la renta variable. De hecho, la última vez que la volatilidad de los bonos alcanzó el nivel en el que está el día de hoy, el VIX, la volatilidad de la renta variable, estaba en nivel de 18, cuando en estos momentos está casi por debajo de los 13. ¿Qué está ocurriendo? Pues eso es lo que nos estamos preguntando todos. Y si bien no hay una causa clara, he extraído 6-7 factores que pueden estar influyendo en este momento y que hay que vigilar evidentemente con mucha cautela. Aún así daré mi opinión al respecto sobre ello, porque el factor fundamental, que serían estos datos de IPC, estos datos de crecimiento económico, vemos como en este momento se están debilitando de una forma bastante clara. También hablaremos el día de hoy evidentemente de ese ISM manufacturero estadounidense que hemos conocido. La manufactura ya no solo estadounidense sino mundial se mantiene en territorios bastante restrictivos. No hemos tenido saltos en los precios, de hecho han corregido con respecto al último mes, lo que es un dato positivo. Y sí que es cierto que hemos visto unos datos de empleo bastante débiles también en este dato de ISM, y unas previsiones para el dato de empleo de este mismo viernes que también son bastante débiles. Así que nada, dicho esto, vamos con los puntos importantes del día. Antes de ello, vamos a hablar de la inflación alemana. Un pequeño comentario. Hemos conocido el dato alemán que se ha situado en una tasa interanual del 2,2% en junio, desde el 2,4% de mayo, por debajo de las previsiones del 2,3%, que era un poco lo esperado, y que mientras los datos salgan por debajo de lo esperado, pues oye, eso que nos llevamos y son muy buenas noticias. Preguntas: ¿por qué la inflación o la tasa de inflación en España está arriba del 3% y en países como Alemania, Francia en el 2%, o incluso en Italia o por debajo del 1%? Bueno, el ciclo fue mucho más adelantado en España, el ciclo inflacionario fue mucho más adelantado en España, tocó pico en España mucho antes, a mediados más bien en España de 2022, y tocó suelo evidentemente mucho antes. Recordemos que en junio de 2023 la tasa de inflación en España estaba por debajo del 2%, ese dato de 1,9%. Ya saben que siempre que hablamos de tasas interanuales, pues hay que contar el efecto base y con qué se está comparando del mes anterior. Observen que el dato de junio se está comparando con un dato superior al 6% en junio de 2023. Por tanto, habrá que esperar prácticamente hasta octubre para ver este efecto base con datos inferiores al 4%. La inflación en Alemania no está ni mucho menos estabilizada en estos momentos y estamos ahora mismo en esta base, en lo que puede ser el suelo de los próximos meses. Vamos a ver dónde se estabiliza. ¿Se va a estabilizar en el 3%? Pues sinceramente creo que sí, que va a estar más bien rondando el 3% de cara a finales de año. Oye, que lo hace por debajo de este 3%, pues serían fantásticas noticias. Fíjense, la inflación de los bienes disminuyó 0,8 frente a 1%, con una caída de los costes energéticos, menos 2,1 frente a 1,1, menos 1,1, que compensó con una subida más de los precios de los alimentos. Esto es importante. Un pequeño paréntesis aquí dentro de los segmentos de inflación alemana, que es la alimentación. Fíjense, se aceleró en junio hasta el 1,1% interanual, desde el 0,6% interanual de mayo, el 0,5% interanual de abril y el menos 0,7% interanual de marzo. Evidentemente hay que tener en cuenta que la inflación de los alimentos en Alemania ha sido muy volátil. Fíjense que llegó a situarse a mediados de 2022, inicios de 2023, por
encima del nivel de los 20, casi 25%, una auténtica locura. Evidentemente, volatilidades muy grandes arriba, pues como se tratan de tasas interanuales, pues luego provocan movimientos muy abajos, evidentemente, si hay un control de esta inflación. ¿Y qué va a suceder ahora? Pues ahora es cuando tendríamos que tener la normalización. Evidentemente, la normalización no son datos del 0,1%, quizás nos encontramos ampliamente superando ese objetivo del 2%, o evidentemente lo suyo sería que fluctuara entre ese 1% y 5%, que es lo que estaba haciendo antes de la pandemia, pero me estimo que será un poquito más, al menos algunos meses, debido a estas tasas interanuales. Por tanto, evidentemente, esto hay que tenerlo en cuenta, y más teniendo en cuenta cómo la inflación de los alimentos va a tensar estas tasas al alza en los próximos meses, el efecto base y todo esto, pues casi rondará el 3% los próximos meses. Como digo, hasta octubre no vamos a tener datos que realmente nos sirvan para ver la estabilización de la inflación en Alemania. La inflación de los servicios se estabilizó en el 3,9%. Si se excluyen alimentos y energía, la tasa de inflación subyacente se redujo al 2,9%, la tasa más baja es de febrero de 2022, frente al 3% registrado el mes anterior. Observen cómo también se está comparando con datos superiores al 5%, evidentemente mucho menos volatilidad en esta tasa subyacente. En comparación con el mes anterior, el IPC intermensual subió un 0,1%, igual que en mayo, y por debajo de las previsiones del 0,2%. Son datos muy positivos los que se están registrando intermensual. En estos momentos yo seguiría más bien las tasas intermensuales, que no haya grandes volatilidades, grandes alzas, porque evidentemente las tasas interanuales, simplemente por ese efecto base, en algún momento tendrán que repuntar si no hay una deflación intermensual bastante grande. Dicho esto, y antes de pasar con el comentario de los bonos, vamos a hacer un pequeño comentario sobre los datos de ISM manufacturero en Estados Unidos, porque claro, han salido mucho más débiles de lo esperado, y los bonos, a diferencia de subir, de recuperar, es decir, de que caigan los rendimientos, que es algo que suele ser habitual cuando tenemos unos datos de este estilo, han subido aún más. El rendimiento americano a 10 años, fíjense que en este momento está por encima del 4,48%, el máximo de casi un mes. Y claro, muchos se preguntan qué ha pasado. Bueno, pues vamos a ver primero los datos y luego ya argumentamos qué ha ocurrido. Los datos de ISM manufacturero, fíjense que disminuyeron a 48,5 desde 48,7 el mes anterior, por debajo de las previsiones de 49,1. Ha fallado estrepitosamente con respecto a las previsiones. La lectura apuntó a un tercer mes consecutivo de caída en la actividad manufacturera, y la lectura más baja desde febrero, ya que la demanda volvió a ser débil, la producción disminuyó y los insumos se mantuvieron acomodativos. Fíjense que tuvimos ahí esa sorpresa en marzo, que volvió al terreno de expansión, pero rápidamente volvió abajo la manufactura, que no es solo la estadounidense la que está, o la que se mantiene débil, sino que es la manufactura mundial. Observen más datos: la producción 48,5 frente a 50,2, el empleo 49,3 frente a 51,1. Ojito que el empleo vuelve a tender a la baja, se contrajeron mientras que se observaron disminuciones más rápidas en los inventarios, 45,4 frente a 47,9, y la acumulación de pedidos, 41,7 frente a 42,4. Por otro lado, los nuevos pedidos, 49,3 frente a 45,5, se redujeron menos, y las presiones sobre los precios disminuyeron. Esto es una parte fundamental, y es una parte que evidentemente es un punto muy positivo a favor de esa caída de los rendimientos que no se ha producido. Pero fíjense que después del salto del mes anterior de los precios del ISM manufacturero, hemos vuelto a terrenos mucho más normales, a niveles más bien rondando 50-52. Esto es un punto muy positivo. Como digo, más allá de que el ISM se haya debilitado, que eso no es ni mucho menos positivo, que los precios no hayan continuado ese salto que tuvieron el mes anterior es muy positivo, y más teniendo en cuenta que el precio del petróleo West Texas se ha disparado prácticamente hasta superar los $82-83, también a máximos desde mayo.
Y a mí me generaba cierta tensión por lo que pudiera provocar en los precios. Dicho esto, venga, vamos ya con los bonos. Observen que tras los datos de ISM, estos datos de ISM manufacturero tan débiles que hemos visto no han sido suficientes para calmar la presión de los bonos. Fíjense que el TLT ha caído por debajo del nivel de 90. Fíjense que está cayendo en estos momentos a niveles de más de un mes. Vamos a verlo en estos momentos a falta de 25 minutos, 89,95. Fíjense como en estos momentos está casi incluso perdiendo esta línea de tendencia que podríamos trazar por aquí. Voy a asegurarme que esté en logarítmico, que hay veces que se cambia. Fíjense que está a punto de perder esta línea de tendencia. También, si trazamos líneas de tendencia, también podría estar incluso a punto de perder este posible pullback después de romper esta línea de tendencia a la baja. Así que es cierto que de momento podríamos decir que lo está manteniendo. Por tanto, oye, a nivel técnico ahora mismo estamos en un nivel de pérdida de soportes o de pérdidas de líneas de tendencia cuanto menos importantes. Pero bueno, vamos a ver un poco más de detalle, un poco a nivel fundamental, qué es lo que está causando esta incertidumbre, estos movimientos, esta tensión, esta volatilidad en los bonos. Fíjense, observen la diferencia de volatilidad entre los bonos del mercado, y la volatilidad del mercado de renta variable. El VXTLT está alcanzando niveles que no se veían desde mediados de abril, cuando el VIX, estaba alrededor de 18. Es decir, llevamos prácticamente desde marzo y bueno, generalmente va muy de la mano la volatilidad de los bonos y la volatilidad de la renta variable, pero en este momento la volatilidad de la renta variable se ha mantenido a raya y es la volatilidad de los bonos la que se ha disparado totalmente. Concretamente esto lleva pasando, porque ya venimos unos semanas comentando esto, que no estaban muy ligados. Concretamente esto ha empezado a pasar en junio. Aquí se disparó la volatilidad de los bonos y la volatilidad de la renta variable vino abajo. Vamos a ver más puntos. Fíjense, observen que las variaciones de los bonos a 10 años y el Nasdaq últimamente, que sí que es cierto que es bastante habitual ver estas volatilidades en la renta fija. Fíjense que si nos vamos a ver el TLT, vemos cómo está teniendo grandes fluctuaciones. Bueno, se ve también en el TLT, pero el rendimiento americano a 10 años, fíjense que está teniendo grandes fluctuaciones, mientras que el Nasdaq está teniendo no está teniendo estas volatilidades, no está teniendo estos cambios. Quizás si ponemos el Russell 2000 o el equiponderado, sí que se podrían ver estos cambios, pero el Nasdaq 100, evidentemente muy ponderado por estos grandes compañías, por los magníficos, no se está viendo en estos momentos estas volatilidades. Por tanto, oye, esta podría parecer una volatilidad normal, como ocurrió pues con estas dos anteriores. Fíjense, más comentarios, vamos a verlos. Vamos a ver, ¿a qué se debe esta volatilidad? Vamos a ver algunos puntos que evidentemente están detrás y que es cierto que hay que vigilar. Fin de trimestre. Siempre es difícil interpretar los movimientos alrededor del fin de trimestre. A principios de abril también vimos un gran aumento en los rendimientos, con un aumento de 15 puntos básicos el primer día del trimestre, que continuó con un total de 51 puntos básicos hasta un máximo trimestral de 4,74% a finales de abril. Siempre hay peculiaridades en el cambio de trimestre y eso hace que sea difícil de interpretar. Totalmente de acuerdo. Observen cómo aquí a inicios de abril también tuvimos un salto muy importante. Eso sí que fue continuado el 10 de abril con un dato de IPC estadounidense que sorprendió al alza. Por tanto, y teniendo un poco este movimiento del trimestre pasado como referencia, pues oye, los primeros días de trimestre puede haber ciertas tensiones, ciertas presiones al alza, pero se debería de dar un catalizador para que alce realmente los rendimientos, que deberían de ser los datos de inflación, que ahora hablaré también de ellos. Un punto también importante es la tensión dentro de lo que ocurre en la renta fija japonesa. Observen cómo el rendimiento japonés a 10 años, he dado al micrófono, perdón, ha superado el nivel del 1%. Fíjense, sabemos que el Banco de Japón venderá 63.000 millones en bonos del Tesoro en el próximo año, pero no sabemos qué está planeando el Ministerio de Finanzas en términos de intervención del yen. Fíjense como el USD JPY está en niveles superiores a la posible o a la hipotética intervención. Se han escuchado argumentos en ambos sentidos sobre si se necesitan vender bonos del Tesoro para impulsar el yen, pero ciertamente es un riesgo y algo de lo que la gente está hablando con el USD JPY en máximos de 38 años. Evidentemente, la venta de bonos lo que va a hacer es alzar aún más los rendimientos. De ahí, por ejemplo, esa teoría de que si vas a invertir en rendimientos a largo plazo, se pueden ver beneficiados por estas bajadas de tipos, pero más a largo plazo hay que tener cuidadito porque entra mucho en juego todo este tema de los bonos, la oferta, la demanda de los bonos, y habiendo una
una deuda cada vez mayor, la oferta va a ser cada vez mayor y tiene que ser absorbida por esta demanda, que no simplemente por el hecho de que la deuda estadounidense no sea positiva, no es algo que los estados quieran tener, que sí que lo quieran tener, pero quizás pues porque, oye, los mayores compradores de esta deuda tienen situaciones que no les viene a cuenta en ese momento y puede haber ciertos problemas. Otro punto es esta inflación, que sin duda el gran riesgo para los bonos en este momento es que los datos de inflación se mantengan elevados y que los tipos de interés no se bajen, ¿no? Tipos altos por más tiempo va en contra de estos datos o de esta hipótesis, de esta tesis de caída de los rendimientos. La economía se desacelera y los precios también, pero los altos datos de IPC en Canadá y Australia, esto ha sido un detonante importante. Los últimos datos de IPC en Canadá y Australia han sorprendido. Amenazan como un precursor de algo similar en los Estados Unidos. Sí que es cierto, los datos de la eurozona en este momento están saliendo incluso por debajo de las estimaciones. Habrá que esperar al dato de inflación de este mes. Eso sí, desde mi punto de vista, mi teoría es que es muy complicado que haya una estanflación en Estados Unidos. Es decir, tipos altos por más tiempo se puede mantener más tiempo. Los datos de inflación, las volatilidades, sobre todo por el lado de la energía, por el lado de la gasolina, pueden sorprender, pero sí que es cierto que la economía estadounidense y el consumidor estadounidense es muy complicado que entre en recesión y que, los precios no caigan, o que si el consumidor se ve impulsado, o que se impulsa al consumidor de una forma pues muy rápida, bajando los tipos de interés. Por tanto, oye, una inflación elevada y un crecimiento económico elevado como lo que hemos tenido este año 2023, te lo compro. Que una desaceleración se lleve por delante los precios, te lo compro. Que se mantenga una desaceleración y una inflación, pues sí que es cierto que tengo serias dudas. Creo que Estados Unidos y el consumidor estadounidense, por sus peculiaridades, lo veo difícil que haya esa estanflación. Pero bueno, esto ya lo comenté cuando había tantos rumores de esta inflación. Desde mi punto de vista, esto no es viable y además que haría falta mayores datos para ello, que es una hipótesis que en este momento no tiene fundamento ninguno. Ahora, el punto realmente importante desde mi punto de vista es la política. Fíjense esta imagen y fíjense cómo tras el debate del miércoles pasado el rendimiento de los bonos americanos a 10 años se ha disparado totalmente. Yo estuve el jueves en Negocios TV y mi comentario al debate fue que si los republicanos ganan o si las apuestas de los republicanos ganan, el dólar se iba a fortalecer. Pero claro, ni mucho menos me imaginaba que el dólar se iba a fortalecer debido a esto el 1 de julio o a falta todavía de tantos meses para las elecciones. Evidentemente, si gana el bando republicano, pues con estas medidas más conservadoras va a fortalecer mucho más el dólar y eso puede alzar también el precio o los rendimientos. Fíjense, ¿qué ha cambiado desde el miércoles cuando el movimiento de los bonos realmente se aceleró? Fíjense este comentario que hace BMO. Sugiere que la actual tendencia de venta de bonos está impulsada por las expectativas de los efectos económicos de una posible victoria de Trump y que no hay razones inmediatas para esperar que la tendencia cambie. Hombre, unos datos de inflación inferiores a lo esperado deberían de hacer cambiar la tendencia. Ahora mismo lo que está descontando, más bien, si es por esto de una victoria republicana, lo que está descontando es que las casas de apuestas dan como ganador a Donald Trump. Según más encuestas, lo cierto es que poca gente ha cambiado la intención de voto tras el debate, y es totalmente normal porque queda bastante tiempo. Otro punto que también me parece importante y que está relacionado con la política es todo lo que está ocurriendo en Europa. Evidentemente, esta incertidumbre europea pues está generando gran tensión en los mercados de renta fija. Estados Unidos no está solo en el mercado de renta fija, que está interconectado. Estamos viendo cómo la renta fija japonesa ejerce tensión, la renta fija europea también ejerce tensión. Muchos ojos están puestos en Francia. Los bonos a 10 años allí están en su nivel más alto desde noviembre, debido a la creencia que tanto la parte derecha, el bando derecho, como el bando izquierdo gastarán más. El bando derecho tuvo un rendimiento pero esperado con un 32% frente al 36% en las encuestas, pero aún queda la segunda vuelta. Sí que es cierto que ha habido cierto alivio en Europa. Ahora veremos gráficos, bueno, vamos a ponerlo ya mismo. Aquí tenemos el gráfico. Fíjense que el diferencial de riesgo a 10 años de Francia respecto a los bonos alemanes cayó 74 puntos básicos ante la especulación de que el partido de Le Pen tendrá dificultades para obtener una mayoría absoluta en las elecciones francesas, lo que le llevaría a pactar y modificar algunos puntos del programa que causan cierta incertidumbre
al mercado. Si observan los programas, hay un gasto considerable por parte de Le Pen. Esto subraya que el antiguo paradigma del conservador fiscal está muerto en los mercados. Argumentaría que eso ha sido cierto durante un tiempo, pero podría volverse cierto de nuevo rápidamente si el mercado de bonos castiga el gasto como lo hizo con Liz Truss. La cuestión es que la carga del gasto excesivo probablemente recaerá sobre países no estadounidenses, incluso si el gasto de Estados Unidos debido al estatus especial del dólar. Vale, un punto que hay que tener en cuenta en todo este tema político y sin entrar en sesgos políticos y demás, yo me rijo simplemente por la mera economía. Me comentabais alguno por Telegram, ¿por qué el mercado se asusta, por ejemplo, de que gane Le Pen si sus medidas van muy por reducir impuestos y medidas que teóricamente pues deberían de ser muy liberales o más favorables para el mercado, para los empresarios, para los emprendedores y por tanto también pues para compañías que cotizan en bolsa? Vale, rebajas de impuestos serían muy bien tomadas por el mercado siempre y cuando no vayan de la mano de un aumento del gasto. Aquí está el verdadero problema, en el aumento del gasto. ¿Qué ocurrió así a grandes rasgos en septiembre de 2022? Creo que fue con el caso Liz Truss en Reino Unido, que casi quiebra los fondos de pensiones y se dispararon totalmente las yields americanas, el rendimiento de los bonos americanos. Pues o lo que ocurrió es que anunció unas rebajas de impuestos totalmente históricas, pero no anunció o no dijo de una forma convincente cómo iba a pagar esas rebajas de impuestos. Si tú anuncias rebajas de impuestos y no anuncias rebajas del gasto, pues el mercado de renta fija especialmente se va a asustar, los inversores se van a asustar, porque si tú recaudas menos y no dices de ninguna manera que vas a reducir el gasto, el mercado lo interpreta como que el gasto va a aumentar. Por tanto, a la hora de tomar este tipo de medidas hay que hacerlo de una forma muy cautelosa, hay que estudiarlo bien, hay que medir bien, no se pueden tomar este tipo de medidas de la noche a la mañana, todo lleva un proceso y todo tiene que ser de una forma bastante sosegada para que el mercado y los inversores no se asusten. Otro punto importante, también relacionado con la parte política y con la parte del debate, es que si se supone que gana Trump, pues hay más riesgo de que los chinos sigan vendiendo bonos americanos y eso lo que produzca sea que los rendimientos vayan al alza. Ya he comentado antes que sí, el tramo corto de los bonos pues va a tirar a la baja, especialmente tras las bajadas de tipos. El tramo largo de los rendimientos, también va a tirar a la baja, pero sí que es cierto que en el largo plazo, medio largo plazo, entra ahí mucho más en juego todo este tema de la deuda, colocación de la deuda, oferta y demanda. Y si gana Donald Trump, medidas más conservadoras y puede que los bonos o el interés por los bonos americanos por parte de China, que es top 3 mayores compradores de esta deuda, pues no les interese, además de la guerra comercial y demás. Y luego también hay un factor que va muy ligado, porque si os fijáis todos los puntos que he comentado sobre ello van muy ligados, que es el tema del petróleo, y es que ha alcanzado en el día de hoy su mayor nivel desde abril. El petróleo West Texas ha superado los $83 y lo cierto es que no hay motivos muy claros para ello, porque los inventarios de Estados Unidos no apuntan en esa dirección y en este momento la demanda o la hipotética demanda, viendo que China no está mostrando gran fortaleza, viendo que Estados Unidos tampoco está mostrando gran fortaleza y la fortaleza europea ni se le espera, pues tampoco va en esa dirección. Pero sí que es cierto que hay un tema de tensión entre Israel y Líbano que ha aumentado un poquito estos últimos días y que puede provocar este alza que se ha dado sobre todo a finales de junio, porque sí que es cierto que a principios de junio el principal factor al alza del petróleo era un tema de posicionamiento corto muy elevado que quizás ha provocado o provocó un short squeeze, un movimiento al alza de forma de que tuvieran que recomprar estos propios futuros del petróleo los vendedores en corto, ¿no? Pero ahora mismo hacia finales pues sí que es cierto que ha aumentado un poco estos comentarios de tensiones, pero es muy difícil predecir el precio del petróleo, es muy difícil concretar qué está haciendo o qué está provocando este salto en los precios del petróleo, pero lo que sí que es cierto es que es un aliciente más para esta incertidumbre que se genera en el mercado de bonos, ya que un alza en los precios del petróleo podría generar mayores volatilidades en los precios de la gasolina, en los precios que al final se ven trasladados en la inflación. Por tanto, y por recapitular un poco, estamos viendo que el mercado está descontando una serie de factores que en este momento la renta variable no lo está haciendo. Y la pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ok,
¿Quién tiene la razón? ¿El mercado de renta variable o el mercado de renta fija? Bueno, lo cierto es que si miramos el mercado de renta variable simplemente por los índices, Nasdaq 100, S&P 500 no lo está teniendo en cuenta, pero las pequeñas compañías sí. Observen que hoy, que es uno de los días más positivos en bolsa, el S&P 500 parece que va camino de cerrar en positivo, Nasdaq 100 parece que va camino de también, pero el Russell 2000 está cayendo un 0,89%. Es decir, no toda la renta variable se está comportando de una forma en la que está un poco ausente de la volatilidad. Son simplemente estas grandes compañías. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a llevar a cabo todas estas incertidumbres y van a provocar que los rendimientos vuelvan a niveles tan elevados como incluso cuando se llegó a pensar que podía haber mayores subidas de tipos? Bueno, pues lo cierto es que no. Lo cierto es que el principal catalizador para que provoque caídas en los rendimientos, alzas en los bonos, es todo el tema de la inflación. Habrá que esperar a los datos, pero todo el tema de la inflación, todo el tema de la desaceleración económica son los principales factores a favor de una caída de una bajada de tipos. Habrá que tener en cuenta también esta semana la cantidad de datos de empleo que vamos a tener, porque puede ser un catalizador importante. Como hemos visto, también en abril hubo esos alzas a primeros de mes. La gran diferencia o la clave ahí estuvo que los datos de inflación no acompañaron, los datos de empleo tampoco. Vamos a ver los de esta semana y el dato de inflación de este mes, porque oye, ya sería un segundo dato, casi tercer dato consecutivo que aporta una confianza plena para que se dé esa bajada de tipos. Dicho esto, vamos a pasar muy por encima por algunos gráficos importantes. PMI manufacturero de la eurozona, fíjense que se revisó al alza hasta 45,8 frente a la estimación de 45,6, ligeramente por encima, pero oye, la debilidad de la manufactura de la eurozona se mantiene, y de la mayoría de sus países, muy en línea con los últimos registrados. Alemania por debajo de 44. Reino Unido, fíjense que el dato se ha quedado en 59,1 desde el 51,4 anterior y en comparación con el 51,2 de mayo. En general, como digo, este mes toda la manufactura mundial ha tenido un retroceso con respecto al mes anterior. Bueno, Europa más bien en la línea, pero sí que es cierto, debilidad, no, Europa más bien en la línea con las estimaciones, no en lo del mes anterior. Debilidad generalizada de la manufactura. Un pequeño comentario, ya saben que el repo inverso, comentábamos en el vídeo de ayer, que saltó el viernes hasta los 664,6 mil millones. 664,6 millones, no mil millones. En el día de hoy ha caído a 451,8 millones de dólares. Ya comentábamos que se debía pues a esos ajustes de cuentas de los bancos trimestrales y bueno, esto es una caída de 212,8 millones de dólares, y esto lo que nos muestra es que la necesidad que tienen los bancos de obtener liquidez para maquillar sus cuentas a final de trimestre. Ya sabemos que las pérdidas no realizadas por parte de los bancos son muy elevadas, se mantienen muy elevadas y se mantendrán muy elevadas mientras que los tipos se mantengan altos, y esto lo que nos muestra es que oye, van al repo inverso, dejan bonos, dejan como colateral y obtienen la liquidez durante ese día para maquillar un poco las cuentas de final de trimestre. Recientemente han sido las pruebas de estrés de los grandes bancos estadounidenses y no han salido dudas por ningún lado. Lo cierto es que los grandes bancos estadounidenses están o parecen bastante solventes, aunque bueno, tampoco fueron pruebas de nada del otro mundo, y en caso de que haya catástrofe creo que las pérdidas eran bastante grandes. Pero oye, lo cierto, y esto es una realidad, que la banca grande estadounidense no tiene grandes problemas. El problema está en la banca regional y sobre todo en la confianza y el pánico. Tengo más datos sobre el empleo, pero bueno, son datos de cara a los datos de empleo del viernes, los comentaremos más adelante en la semana, pero Goldman Sachs sí que es cierto que espera que la tasa de desempleo se dispare por encima del 4%. Venga, más comentarios sobre el cierre de sesión. Nos vamos a Europa, donde, como ya hemos comentado, pues ha primado un poco la calma después de la incertidumbre de estas semanas. Básicamente la calma porque parece ser que Le Pen no va a poder tener mayoría absoluta, el bando izquierdo tampoco, y por tanto pues se van a ver obligados a pactar y a reducir parte de sus programas que generaban cierta incertidumbre, sobre todo parte del gasto, al mercado. Eurostoxx 600 lo celebra subiendo un 0,32%, pero con esa caída de Wall Street desde primera hora sí que es cierto que han ido de más a menos. Futuros de Eurostoxx 50
ventas suben ligeramente, 0,72%, han llegado a subir ampliamente más. DAX alemán cierra con una subida de un 0,3%, como ven, subidas contenidas sobre todo por esa apertura bajista de Wall Street. CAC 40 francés, fíjense que ha llegado a subir un 3,4%, pero finalmente cierra con una subida de un 1,09%. IBEX 65, 1% arriba también. Futuros de Reino Unido ligeramente en negativo en este momento. Italia, 1,48%, Suiza, 0,32%, Países Bajos, menos 0,04%, el que ha sido el mejor índice en lo que va de año. Sí que es cierto que ha tenido una muy buena apertura los índices europeos, pero rápidamente se han ido viniendo abajo un poco también por las tensiones de renta fija. Fíjense que el rendimiento americano o el rendimiento japonés a 10 años fue al alza el día de hoy. Rendimiento alemán, fíjense que saltó hasta el 2,6%, quizás un poco también pues porque este diferencial ha caído y bueno, pues parece que las tensiones alivian, pero oye, lo cierto es que ni siquiera con los buenos datos que ha tenido Alemania han caído los rendimientos. Está sucediendo algo raro en la renta fija, lo estamos viendo de una forma bastante clara. Rendimientos franceses, fíjense que alcanza su mayor nivel, ojito, nos vamos ya hasta noviembre de 2023. También salto en la renta fija, si evidentemente todos los rendimientos mundiales van al alza, es muy complicado que los rendimientos americanos, a no ser que haya algo realmente importante, terminen a la baja. La tensión en la renta fija en estos momentos, como ya hemos visto los factores, es muy elevada. Si nos vamos a Asia, sin grandes cambios, ligeros movimientos arriba, Nikkei japonés 0,12, Nifty indio 0,55, Hansen sin grandes cambios 0,01. Nos vamos ya a Wall Street, a falta en este momento de 5 minutos para el cierre de sesión. Parece que va a cerrar positivo el S&P 500. El 1 de julio es un día históricamente muy positivo. De los últimos 30 años, 27 años han sido positivos el 1 de julio. Parece que este año no se va a romper esta racha y que va a continuar siendo positiva. El Dow Jones sube un 0,16%, S&P 500 0,31%, equiponderado menos 0,74%. Ojito aquí. Nasdaq 100 0,49%, Russell 2000 menos 0,84%. Mejores sectores del día. Siempre me sale la misma publicidad de camisetas, yo no he buscado camisetas. La tecnología, consumo cíclico, energía y sector financiero, lo que mejor se está comportando. Industrial, real estate, lo que peor, real estate debido a esa alza de los rendimientos. Pero observen, porque ha habido un momento en el día en el que el S&P 500 estaba negativo y el ETF de los 7 magníficos estaba subiendo un 1,15%. Imagínense la debilidad tan grande que había en las pequeñas compañías, en las pequeñas y medianas compañías. Si vemos el cuadro, observen cómo Microsoft 1,75%, Apple 2,54%, Amazon 1,92%, Nvidia, que ha llegado a caer un 3%, sube un 0,43%, y en general son las grandes compañías las que están salvando un poco el día. Tesla como gran aliciente subiendo un 7, casi un 7%. Fíjense, nos vamos a ver estas compañías un poco más en detalle. Fíjense, ETF los 7 magníficos 2,33%, casi en máximos históricos. Aquí es donde no hay volatilidad, aquí es donde está realmente respondiendo a renta variable. Si nos vamos a las pequeñas compañías, ya os digo que no. Es decir, cuando comparamos correlaciones inversas entre rendimientos y renta variable, tenemos que irnos a las pequeñas compañías. Cuando comparamos correlaciones directas entre liquidez y renta variable, tenemos que irnos a ese Russell 2000. Ahí la correlación es muy directa, en las grandes compañías no. Y me dirás, Diego, ¿por qué en las grandes compañías no? Bueno, pues es que en las grandes compañías se junta un poco todo. Se junta quizás el FOMO, se juntan que hay un auge muy grande de inversión indexada y que atraen mucho dinero, que hoy había grandes asignaciones por ello. También se junta esto, fíjense, se espera que los 6 mayores valores del índice, Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft y Nvidia, aumenten su BPA en el segundo trimestre un 30% interanual y que los otros 464 compañías lo hagan solo un 5%. ¿Por qué los 7 magníficos o los 6 magníficos en este caso son los 6 magníficos? Por esto, porque son los únicos que están respondiendo con un crecimiento de beneficios por acción que se amolde un poco a lo que esperan los analistas y que se diferencia claramente del resto de valores. Fíjense, Apple 2,92%, mejorada por bastantes casas de análisis, todo se ha dicho el día de hoy, y también debido a que las ventas de iPhone se espera que sean muy positivas. Microsoft subiendo un 2,23%, nuevos máximos históricos. Nvidia, fíjense que en el día de hoy sube un 0,6%, se mantiene en rango 124. Si analizamos un poco el mercado
opciones, que Nvidia se mueve mucho por ahí, pues sí que es cierto que esa operación que os comentaba el jueves pasado mariposa, es decir, de que se quede en un rango lateral entre los 110 y los 130, está ganando muchos puntos entre los inversores y es una opción más que probable que se quede más bien en el rango lateral. Amazon 2% arriba también el día de hoy, Google 0,5% y sin duda el gran ganador que estamos viendo aquí en Finbit, pero va muy retrasado. Mira, relojes sí que busco más. Fíjense que Finbit va muy retrasado, veíamos aquí como Tesla, ¿dónde está? Tesla 6,92. Bueno, si nos vamos a verla en directo en este momento, 5,86% arriba para Tesla. Evidentemente, los magníficos siendo magníficos. Volvemos al tablero, un último vistazo. Rendimientos americanos a 10 años, 4,48%. Nivel de línea de tendencia fundamental, al igual que veíamos en el TLT. El VIX, fíjense, por debajo de los 13. Y ya han visto cómo está la volatilidad de los bonos. El West Texas, 2,37% arriba, supera el nivel de 83,5. Ojito, esto es peligroso y esto me causa cierta incertidumbre, cierta inquietud por los datos de inflación y por las volatilidades. Evidentemente ya estamos en otro mes, pero con el dato que pueda salir en junio, eso sí que me preocupa. El oro, el día de hoy 0,18, Bitcoin 0,73 arriba. Evidentemente el TLT ya hemos visto antes, pero está cayendo un 2%, justo en niveles de línea de tendencia fundamentales, estas volatilidades, y bueno, pues de nuevo vuelve abajo, seguimos sin tener esa tendencia clara que se dará cuando la confianza, y no haya tanta incertidumbre por el lado de renta fija, la confianza de que las bajadas de tipos están ya aquí, ¿no? De momento sí que es cierto que los datos apuntan hacia ello, pero están saliendo otro tipo de incertidumbres que afectan más al tramo largo, que estamos viendo, por ejemplo, que aunque el tramo corto también alza, no alza como está alzando el tramo largo, y es porque todo este tema de Trump, todo este tema de China, todo este tema político, pues afecta más al tramo largo. Habrá que ver sobre todo esos datos de inflación y estos datos de empleo de esta semana, que pueden ser los catalizadores de verdad, tanto para que el TLT se venga abajo como para que el TLT remonte y recupere esta caída de final e inicio de trimestre. Por último, hablar del dólar, el día de hoy prácticamente plano, 0,02, y fíjense que ante un dólar prácticamente plano, el USD JPY 161,5 casi en el día de hoy. Veremos a ver si hay intervención o no por parte del Banco de Japón. Bueno, la decisión la tomará el Ministerio de Finanzas, pero la ejecución el Banco de Japón. Ya saben que para la reunión de este mes se espera que la reducción del QE se lleve a cabo, que ya fue anunciada, y ojito que se pone sobre la mesa una posible subida de tipos. Dicho esto, y ya por terminar, ya saben que esta semana es más corta, por tanto hay festivo tanto la mitad del miércoles como el jueves completo. Para mañana tenemos comentarios de Jerome Powell y ofertas de empleo JOLTS, un dato también importante para este tema del empleo y sobre todo muy volátil para la renta fija. Se espera un dato, ojo, inferior a 8 millones por primera vez desde febrero de 2021. Ojito con el empleo, que se está enfriando claramente, pero todavía hay datos que nos siguen sorprendiendo al alza. No sé si porque son reales o si hay cierto maquillaje por ahí. Dicho esto, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.